Muy buenos días, nos encontramos con el profesor Anthony Aujasi Marca, director de la institución educativa primaria 24054 San Martín de Porres. Bien, San Martín es una escuela que desde hace mucho tiempo ha estado desprestigiada, en el sentido de que no ha tenido un realce, y eso obedece a muchos factores, estoy seguro. Específicamente muchos padres de familia quienes conforman la comunidad educativa manifiestan que el factor preponderante ha sido tal vez la ineficacia o la falta de vocación por parte de algunos jerarcas o directores que anteriormente han liderado esta institución, ¿no? Sin embargo, definitivamente nosotros somos bastante conocedores de que pues, la trayectoria de una institución o el desarrollo pues, se nota a largo plazo. Sin embargo, en esos 3 últimos años ha habido una mejora bastante vertiginosa, ¿no? Un desarrollo evidente. Y definitivamente mi persona ha venido presenciando, observando la dinámica institucional de San Martín de Porres y pues he visto, así como muchos padres de familia y moradores del barrio, que pues ha existido un gran desarrollo vertiginoso en esos últimos años, ¿no? Por ejemplo, en materia de infraestructura, ¿no? Se ha observado la edificación de algunos ambientes, ¿no? No opulentos, pero sí acogedores en realidad, ¿no? Para, en este caso, desarrollar eh, clases magistrales, por así decirlo, ¿no? Y también, por ejemplo, en lo académico, se ha visto estudiantes que han resaltado de manera evidente en lo artístico, también pues la banda de música ha sido equipada, ¿no? Y eso es un gran avance en realidad, ¿no? En lo deportivo también, inclusive en calidad docente, se ha observado que son bastante codiciados por padres de familia, inclusive que estudiantes de otros barrios acuden a esa institución con esos objetivos, ¿no? De recibir tal vez clases magistrales por esos docentes codiciados. Y así pues muchos factores que de alguna manera realzan el prestigio de esta institución, ¿no? Y es coincidente que desde su desempeño como director todo esto haya ido mejorando, ¿no? El río suena porque piedras trae, y muchos padres de familia, tanto moradores de San Martín, coincidimos en el hecho de que desde usted inició como director, pues estas cosas han ido mejorando. Y bueno, esta entrevista quiero iniciar con la siguiente pregunta que me parece muy importante en realidad. La primera sería, ¿a partir de qué año usted inició como director en la institución de San Martín de Porres? ¿Qué impresiones en primer lugar y después qué expectativas tuvo usted con respecto de la institución educativa? Bien, primeramente buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Creo que es un espacio para poder dar algunas explicaciones en torno a preguntas relacionadas a la gestión que se hizo en esta institución educativa. Bueno, mi persona desde el año 2019 asume el cargo de director bajo un concurso, ¿no? De designación, ¿no? Es por eso que yo me hago cargo de ese año y bueno, en cuanto a las expectativas, lógicamente las expectativas están en torno a los padres de familia y a mi persona, ¿no? O sea, yo al ir a una institución educativa yo tengo que trazarme una meta, un plan de poder, quizás en torno a las necesidades que encontramos, poder cambiarlas y convertirlas en fortalezas, ¿no? En cuanto a los padres de familia, ellos pues siempre han tenido, como más o menos ya lo has referido, una mala imagen de la institución. Quizás merecedora o no, pero sí había ciertas consecuencias en el que ya no habían estudiantes en esta institución educativa, ¿no? Entonces, los papás decían, pues no muchos, de que se debe cambiar esta imagen, se debe recuperar la confianza de los padres de familia y justamente todas las actividades que se realizó a nivel de institución era justamente para poder demostrarle al padre de familia que puedan confiar en esta institución educativa de que acá sí también se puede dar una buena educación. Correcto. Y estamos seguros que desde su desempeño como director ha estado usted proyectando y ejecutando un conjunto de proyectos, valga la redundancia, en pro de la institución, ¿no? Y la pregunta en este caso referente a esto narrado sería, ¿qué medidas
fueron cruciales, fueron decisivas para el desarrollo vertiginoso de esta institución a partir de su desempeño como director? Bueno, en cuanto a las actividades o medidas que se optó, fueron muchas, ¿no? Algunas son decisivas, algunas son complementarias. Por ejemplo, la decisiva era pues de que, hablando del factor docente, deberíamos demostrar con el ejemplo lo que son los valores de la puntualidad, la responsabilidad, el compromiso, ¿no? A veces eso se deja de lado y queremos que una institución camine bien, indudablemente no va a resultar. Otra medida fue pues de que los maestros se comprometan pues en el trabajo pedagógico, ¿no? Cosa que de alguna manera en algunos docentes estaban pues postergado, pero se tenía que mostrar a la comunidad educativa ese compromiso, ese deseo de salir adelante y poco a poco ellos pues vinieron pues a confiar, ¿no? Poco a poco entraron de repente a formar parte de esta comunidad educativa. Otro factor que nos ayudó bastante es implementar proyectos innovadores en nuestra institución educativa, ya que la rutina, la forma tradicional como se trabajaba anteriormente, como que no responde, pues no da resultados. Y nosotros decidimos implementar, por ejemplo, un plan lector funcional, participamos en varios concursos de innovación, fuimos ganadores de lo que es el FONDEP, ¿no? Con un concurso de proyecto de innovación educativa, y no por única vez, sino permanentemente ya estamos habituados a poder participar en estos concursos. Entonces, eso forma parte de las actividades que impactaron, ¿no? en esta comunidad y valga la redundancia, yo puedo decir, ¿no? De que hemos recuperado la confianza de los padres. Correcto. Olvidé mencionar en este caso la uniformidad que es evidente, ¿no? Y que pues la mayoría, o por no decir todos los estudiantes, pues visten uniforme de rigor de la institución. Y es bastante resaltante ese aspecto, ¿no? Eh, Ahora, en lo que respecta a la predisposición, a la apertura, en este caso al sentido moral por parte de los padres de familia para con los proyectos que usted ha tenido en mente o para los que ha aterrizado, ¿no? O ejecutado, ¿cuán predispuestos se han mostrado los padres desde el comienzo de su desempeño como director? ¿Qué trabas tal vez ha encontrado o qué buenas acciones en pro de esos proyectos usted ha podido notar? Bueno, mira, todo cambio, a veces la comunidad educativa no está preparada para esos cambios, incluso los docentes mismos, ¿no? Nos cuesta el cambio, pero felizmente, así como hay padres de familia que de alguna manera se oponen o piensan que ese trabajo no va a dar frutos, también hay padres de familia que sí nos fortalecen, nos dicen está muy bien, vamos a realizarlo. Entonces, eh, poco a poco fue ganando el grupo de padres de familia que quieren el cambio, ¿no? Cuando realizamos nuestras reuniones y queremos hacer algo y genera economía, eso pues no genera gasto, genera de repente utilizar el tiempo, muchos papás se oponían, ¿no? Decían, no, ¿para qué? Si así nomás es siempre, pero eh, fuimos ganando terreno, ¿no? Y de alguna manera esos papás que antes se oponían cambiaron de pensamiento y se dieron cuenta de que si queremos cambiar la educación acá en el barrio de San Martín tiene que ser pues en el sacrificio de todos, ¿no? Ahí entramos a tallar los docentes, lógicamente, los estudiantes como protagonistas y los padres de familia y la comunidad en general como un soporte, ¿no? A la educación. Estoy seguro que desde que usted ingresó a la institución como director pudo notar ciertas debilidades y fortalezas, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa gran fortaleza que posee San Martín de Porres referente a su comunidad educativa, ¿no? Padres de familia, tal vez estudiantes o docentes? ¿Cuál es esa gran fortaleza que usted resalta con gran preponderancia? Bien, lo que se ha logrado en este poco tiempo, si bien es cierto, no es pues la gran cosa, vamos a decirlo así, pero sí hay potencialidad, responde a muchos factores. Uno de ellos que es importante establecerlo a nivel de docentes y también a nivel de padres de familia y en la comunidad. Claro, mira, a nivel de estudiantes,
en toda institución educativa pues hay estudiantes con muchas potencialidades, ¿no? Que se aprovechó inclusive cuando se trabajó lo que es el mundialito de aprendizaje, fue declarado como el mejor jugador un estudiante que es neto del barrio, ¿no? De apellido Pariona. Entonces, aprovechar esa fortaleza fue clave porque nosotros simplemente lo que hemos hecho es mediar el aprendizaje para que ese estudiante aprenda más, se fortalezca más y demuestre, pues, no, en este concurso de la que fue ganador. A nivel de padres, eh, había muchos grupos, ¿no? Grupos que quizás nos jalaban para atrás, pero otros siempre, pues, ¿no? Que nos decía, por favor, queremos el cambio, queremos que nuestros niños ya no vayan al centro, que se queden aquí nomás. Y se cambió esa figura, ¿no? Ahora ya más bien de otros barrios están viniendo para acá y por el factor docente. Ahora, en lo que respecta a lo académico, en realidad mi persona, así como muchos integrantes de la sociedad, hemos visto realidades bastante llamativas, en el sentido de que, por ejemplo, en muchas instituciones, en aulas determinadas, existen estudiantes que superan los 20-25 por aula. Entonces, eso me parece un tanto intrigante, llamativo, ¿no? Y muchos expertos inclusive consideran antipedagógica, dado que el docente tiene que atender 25 realidades, 25 intereses, 25 ritmos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué tan determinante o decisiva es la cantidad de estudiantes dentro de una aula para desarrollar desempeños de buena calidad? Bueno, es determinante porque imagínense, ¿no? Si un docente con 30 estudiantes, que a veces ocurre, ¿no? Y con un docente que tenga solamente 15, creo que tiene mayor ventaja para poder lograr en los estudiantes los aprendizajes, ¿no? Entonces, aquí a nivel de nuestra institución, manejamos simplemente ese número, ¿no? Hay aulas que tienen 15 estudiantes, 16, bueno, solamente hay una que tiene 20, ¿no? Es la única. Los demás simplemente son 15 y para poder organizarlos es más funcional. Hay más espacio, puedes formar grupos, puedes trabajar en parejas también, pero si es numerosa, pues a veces los grupos como que no funcionan mucho ahí. Y desde su experiencia y trayectoria bastante nutrida, para usted, ¿cuántos estudiantes debería contener un aula como máximo para desarrollar desempeños adecuados y tener una calidad educativa ideal? Claro, lo ideal sería que un aula esté conformado por 20 como máximo, ¿no? 20 estudiantes, de modo que el docente pueda organizarlos, ¿no? De diferente forma, ¿no? Ya sea por equipos, a veces incluso se mantiene la organización tradicional así por filas, pero lo más recomendable es pues establecer la forma más conveniente donde el docente y los estudiantes estén cómodos, muy confortables para el trabajo. Ahora, en lo que respecta a la etapa infantil, diversos expertos coinciden en el hecho de que la etapa infantil, o sea, la primaria, la educación primaria es esencial, ¿no? Con respecto a, a los otros niveles educativos, secundaria, ya sea superior. Entonces, ¿qué opina usted sobre la etapa infantil y cuán importante considera usted con respecto a las otras? ¿Acaso es la determinante o la más importante? Y claro, a nivel de lo que es la primaria, ¿no? Creo que ahí se sentan o se centran las bases de la educación concreta, ¿no? Porque según algunos aportes psicológicos establecen de que en la primaria, ¿no? De 6 a 10 años aproximadamente, se tiene que trabajar pues, desde lo concreto, donde los estudiantes vivencian, ¿no? Establecen relaciones con materiales concretos donde consolidan pues un aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que ahí destaca la importancia de la educación primaria para que ese estudiante cuando accede al nivel secundario tenga mayor éxito, ¿no? Y pueda demostrar lo que aprendió en la primaria. ¿A qué adjudica usted el problema? Por ejemplo, en ciertas instituciones existen 20 a 25 estudiantes, 6 de ellos resaltan, pasan de grado, y el resto de estudiantes no cumplieron, en este caso, con los desempeños esperados, pero por humanidad, suele suceder en el Perú e inclusive en Puquio,
los estudiantes suelen pasar de grado, ¿no? ¿A qué obedece esa problemática? Bueno, ahí la dificultad será también el factor docente que no está haciendo una evaluación adecuada, formativa de los estudiantes para que determine la promoción o la repitencia, ¿no? Creo que ahí los desempeños están claros, ¿no? Por grado que tienen que ellos lograr para poder acceder al siguiente grado. Entonces, si ahí solamente lo están pasando, así como usted dice, creo que la evaluación está por demás, ¿no? La evaluación formativa. ¿Y por qué cree usted que no se promueve el tema de de la repitencia, ¿no? O sea, de no ser promovido de grado? Porque la mayoría de las instituciones no se ve tal vez esa acción, ¿no? Dado que es fundamental para que el estudiante tal vez vuelva a abordar temáticas que todavía no han logrado alcanzar ciertos desempeños, ¿no? ¿Por qué cree usted que se da eso? Y justamente como le decía, ¿no? El desconocimiento del docente en cuanto a realmente cómo es una evaluación formativa. Quizás ahí lo que están trabajando es la evaluación por resultados o la sumativa, ¿no? Cuando solamente una prueba escrita determina la repitencia o la promoción de ese estudiante. Entonces, el proceso desde que iniciamos, ¿no? Por ejemplo, ahora en marzo hasta diciembre, todo ese proceso, la vivencia permanente que ha tenido el docente con los estudiantes y poder verificar si ellos han logrado, ¿no? Esos desempeños, va a permitir que el docente se acredite de que ese estudiante pase de grado. Y eso no está ocurriendo, es una dificultad que quizás la gran mayoría de docentes estamos, pues, ¿no? En desconocimiento y aplicación de lo que realmente es la evaluación formativa. He escuchado decir muchas veces que el factor más predominante, ¿no? Es el tema de la humanidad, de la empatía. ¿Cómo se va a sentir el estudiante en este caso si no lo promuevo de grado o de ciclo, ¿no? ¿Usted cree que eso también es un factor que determina la problemática que justamente estamos abordando? Claro, o sea, simplemente se están basándose en lo que, cómo se va a sentir el estudiante, ¿no? Entonces, lo cual el docente no es simplemente eso, el docente tiene que conocer bien lo que es la evaluación, pero más bien al contrario, no estamos haciendo un daño a ese estudiante de poder pasarlo. Ha habido casos en nuestra institución donde había estudiantes pues que ya estando en cuarto, quinto, pues tenían dificultades fuertes en lo que es la lectura. Entonces, ¿cómo ha venido evolucionando ese niño? Pues es una gran preocupación. Ahora, en lo que respecta a un mantra bastante tópico y trillado, bastante común en los estudiantes de primaria, sea de secundaria, ¿no? Por ejemplo, me gusta hablar mucho de las matemáticas, se les plantea un problema, un ejercicio, y ellos lo observan y ni siquiera lo analizan y plantean lo siguiente: esto no es para mí, yo no he nacido para esto. ¿Qué causas, según usted, subyace debajo de ese mantra o de esa frase bastante típica en los estudiantes? ¿Por qué o qué les motiva a decir eso, no? Bueno, podríamos decir que ese estudiante tiene dificultades en comprender textos, ¿no? Porque imagínate, la competencia de comprensión de textos es una competencia transversal que se aplica en toda la vida, ¿no? Entonces, si hablamos de matemáticas, muchas veces el estudiante podría no gustarle matemática porque simplemente tiene dificultades para comprender el problema que está leyendo. Entonces, ese sería uno de los factores. O sea, no es que no sea para él, sino es que desconoce tal vez ciertos procedimientos, algo así, de resolución de un problema, por ejemplo, o no los comprende tal vez. Ya, por una parte, no comprende el problema, ¿no? Y por eso él tiene de repente ese rechazo. Por otra parte, quizás el estudiante no posee las estrategias para poder afrontar ese problema, que a veces nosotros como docentes no le enseñamos las estrategias, ¿no? Hay estrategias heurísticas que todo estudiante debe saber, ¿no? Entonces, no las conoce, entonces también no tiene las herramientas para poder afrontar. Ahora, en lo que refiere a las áreas de la institución, a las áreas que promueven, en este caso, ¿qué área es tal vez la más dificultosa para los estudiantes? ¿Cuál sería el área con mayor debilidad?
Bueno, quizás concretamente podríamos hablar del área de comunicación, ¿no? Justamente, ¿no? Cuando un estudiante no da una lectura adecuada, no comprende lo que lee, va a tener múltiples dificultades en las otras áreas, matemáticas, ciencia y tecnología, todo universalmente. Esa es la dificultad que he podido observar, ¿no? Y por ahí también tenemos que darle la atención necesaria para que los estudiantes logren aprender a leer, ¿no? Perfecto. Hoy por hoy la realidad es bastante irónica, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, muchos hogares, padres de familia que tienen sus hijos en primaria, ellos suelen trabajar tantas horas al día, inclusive que a simple vista abandonan a sus hijos, no porque ellos quieran, no por caprichos, sino por motivaciones bastante fundamentales, el hecho de conseguir tal vez economía para solventar gastos, ¿no? Entonces, y los niños llegan a casa o muchas veces sin norte, sin horizonte, están allí tal vez sin hacer nada, ¿no? Entonces, a priori sabemos que el apoyo de los padres es fundamental, es decisiva en realidad, ¿no? ¿Qué usted recomendaría a aquellos padres que en este caso están en esa situación, ¿no? Que están laborando y sus hijos salen de la escuela y están en casa pues solos y sin norte? ¿Qué recomendaciones estratégicas proporcionaría usted a esos padres para que de algún modo apoyen a sus hijos, ¿no? Pese a que ellos estén involucrados en sus trabajos? Claro, indudablemente nuestra realidad es esa, ¿no? Donde los papás quizás tienen poco tiempo, limitado tiempo para el apoyo en casa, pero el apoyo en casa es fundamental. Pero considero de que apoyo en casa no solamente se centra en las tareas que de repente el maestro da, sino también el apoyo en casa es en reforzar y fortalecer lo que quizás en la escuela se aprende, ¿no? Por ejemplo, a veces acá en la institución nosotros permanentemente estamos inculcando la puntualidad, ¿ya? Pero en casa no hay ese refuerzo, ¿no? Hay padres impuntuales, irresponsables, entonces como que la escuela con el hogar se contradice. Si hablamos de, por ejemplo, de la solidaridad, a veces en las aulas hay niños que vienen sin materiales, ¿no? Y por ahí nosotros promovemos de que alguien, pues por esta vez, le preste o le apoye, ¿no? Pero en casa el papá, pues simplemente no quiere eso. Le comunica a su hijo de que por favor, que no preste, que eso tiene que siempre estar ahí, tiene que durar mucho tiempo. Entonces, hay esa contradicción. Entonces, la gran mayoría de padres creemos de que apoyo en casa solamente se centra en las tareas, lo cual debe ser más integral, en los valores, en las buenas costumbres, qué sé yo, ese es también apoyo en casa. El tema de valores, que es fundamental, ¿no? Y el tema de contenidos, ¿qué otras estrategias usted podría sugerir a los padres de familia, dado que muchos niños necesitan apoyo en lo que respecta a lo académico, ¿no? ¿Qué estrategias usted puede sugerir académicamente hablando? Bien, mira, el apoyo en casa de las tareas es importante, es decisiva, los estudiantes se fortalecen bastante con eso. Pero, ¿qué sucede? Nosotros para apoyar en el aula tenemos formas de retroalimentar. Hay la retroalimentación por descubrimiento, que es la más correcta. Tenemos una retroalimentación descriptiva, que es simplemente básica nada más. Entonces, los papás en casa a veces pues caen en ese tipo de retroalimentación básica, ¿no? Lo cual es simplemente decirle al estudiante cómo debe hacer su tarea, pero no hay un razonamiento de por medio. Entonces, qué bonito sería que nosotros, los docentes, también preparemos a los papás para que retroalimenten adecuadamente en la casa. Sería interesante, ¿no? Pero con esas debilidades, algunos papás sí están reforzando, pero otros lamentablemente no lo hacen. ¿Y cómo se lograría en este caso un apoyo ideal a los niños, pese
a que los padres muchas veces desconocen tipos de retroalimentación ideales. Claro, sería bonito, ¿no? Y quizás como un reto de que nosotros los docentes en las reuniones que tengamos como con padres de familia, se muestra pues cómo es una retroalimentación por descubrimiento, ¿no? Por reflexión. Ya dejemos de lado pues también las reuniones de padres de familia que solamente nos centramos al aspecto económico, que la actividad, que la apoyada y todo eso. Creo que debería limitarse y más darle la importancia del caso de cómo apoyar, ¿no? O sea, sería interesante una reunión de papás o a nivel de institución de APAFA donde se establezca este tema, ¿no? Cómo apoyar al niño en casa, porque a veces claro, claro. No es que desmerezcamos, pero algunos papás más bien al contrario estamos haciendo. En vez de apoyar estamos truncando, estamos trabando al estudiante. Sí, Ahora, en lo que respecta al sistema educativo, que es bastante criticado en la realidad peruana, y muchas personalidades inclusive lo critican con vehemencia e ímpetu, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dado que ellos sostienen, y es evidente, ¿no?, que ciertas políticas predisponen la mecanización a través de la memorización, ¿no? Promueven de alguna manera, de manera indirecta, pero lo hacen, ¿no? Y evitan tal vez al mismo tiempo el tema de la puesta en tela de juicio, el tema de la crítica del estudiante, del pensamiento crítico, que es fundamental, ¿no? El cuestionamiento de lo que se oye o se ve. Yo creo que hay una gran mayoría de estudiantes que pues tienen debilidades en esa parte, ¿no? Y ¿qué opina usted respecto a ese sistema? ¿Acaso es cierto lo que manifiestan ellos? ¿O acaso la memorización es importante en una educación de calidad? Bien, mira, tenemos que tener en claro de que la educación en el Perú ya es en torno al desarrollo de competencias, claro. Ya no es el tema de contenidos, que antes desde la escuela tradicional se trabajaba, ¿no? Entonces, ahora se desarrolla competencias para que más bien el estudiante sepa utilizar el conocimiento, ¿no? Ya no es la memorización. Ya he escuchado algunos reportajes, gente en señal abierta, ¿no? En los canales donde dicen, pues, ¿no? Entrevistan a los estudiantes y le dicen, a ver qué tanto saben nuestros estudiantes. Y le hacen preguntas de historia, fechas, qué sé yo, que se ve que los estudiantes no conocen, pues, ¿no? Entonces, lo que ahora más bien ese periodista debería pues preocuparse en preguntar qué competencias ha desarrollado, ¿no? Si está en el nivel primario o en el nivel secundario. No es tan relevante ya saber la fecha o el nombre de un personaje, sino utilizar ese conocimiento o ese aprendizaje para poder, no sé, resolver un problema o realizar una actividad, ¿no? Ese es el enfoque por competencias que se está estableciendo en la educación peruana, ¿no? Sí. Hace ya un buen tiempo. Sí, definitivamente la currícula ha cambiado, ¿no?, de manera notoria. Como usted manifiesta, hoy se trabaja a un enfoque por competencias. Sin embargo, existen muchos docentes que no sé si es mi impresión, pero tal vez no lo saben descifrar o comprender la currícula y continúan laborando tal vez en un enfoque por contenidos, por así decirlo, ¿no? ¿Qué recomendaciones usted plantearía, ¿no?, en este caso para poder enfocarnos en el tema de competencias? Porque es fundamental, ¿no? Claro, ese es el reto que todo docente debe asumir, ¿no? Si está en ejercicio, porque ya la concepción de educación ha cambiado, ¿no? El enfoque por competencias nos pone en claro cómo debe hacer no, o cómo debe ser el trabajo del docente. Cada área tiene un proceso didáctico que nosotros tenemos que establecer, porque nos lleva a eso, ¿no? A desarrollar una competencia o un conjunto de competencias en el estudiante y cuando termina la primaria, un estudiante tiene pues que haber logrado ciertas competencias y continuar esas competencias a nivel de lo que es la educación básica regular. Claro. Bueno, ahora en lo que respecta a los aspectos que constituyen una institución, para usted, desde su experiencia como director,
¿Qué aspecto en particular? Estoy seguro que ahí existe un conglomerado que en este caso proporcionan prestigio a una institución, pero ¿qué aspecto en particular es el que resalta dentro de ese grupo de órdenes? Bien, como usted lo decía, a nivel de institución hay muchos factores, ¿no? Y también factores que atender que quizás están descuidados, ¿no? Pero el aspecto que acá en San Martín ha permitido este cambio y va a permitir más cambios todavía es indudablemente el compromiso del docente, ¿ya? Cuando el docente muestra a los padres de familia que está comprometido con la educación de esos niños a su cargo, eh, los otros factores van complementándose, van ordenándose y de modo que se crea un clima de trabajo ideal. O sea, ya no hay ese enfrentamiento entre padres con docentes o de repente estudiante con docente, ya no hay ese clima hostil en el que no favorece el aprendizaje. Entonces, el compromiso es muy importante, de modo que cada docente que acá en la institución labora, hablamos bastante del tema de compromiso, ¿no? Y eso permite pues el desarrollo de los otros factores más. Compromiso docente. Ujú. ¿Cuánta importancia atribuye usted a la infraestructura? Es otro factor, bueno, importante, complementario, podríamos decir, pero cuando se da, pues potencializa la institución educativa, ¿no? Claro. Ahora, en lo que respecta a la definición o el concepto sobre el término educación, definitivamente es polisémica. Muchas personalidades lo definen de diversas formas, ¿no? Pero en esencia, en este caso, se relacionan. Para usted, ¿qué es la educación? Y de manera paralela, ¿qué significa ser un docente? Bueno, como usted lo ha dicho, el término educación, pues lo entendemos de diferente forma según las concepciones que tenemos, pero podemos coincidir de que la educación es un proceso en el que nosotros tenemos que mediar el aprendizaje. Ser docente es eh, afrontar o asumir ese cargo tan hermoso que es docente, en el que nosotros tenemos que posibilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes mediante la mediación, ¿no? Ya se ha cambiado el término de facilitador que antes era, ¿no? Ahora es la mediación, porque permite de que invitamos al estudiante a descubrir los aprendizajes desde el punto de vista de lo que te decía, ¿no? La retroalimentación por descubrimiento. Correcto. Entonces, tal vez desde su posición una conceptuación bastante concreta sobre la educación, según su experiencia o su punto de vista. Justamente es un proceso. Educación es un proceso en el que los estudiantes desarrollan sus competencias para afrontar un contexto donde le permita desempeñarse, poder afrontar retos, desafíos, resolver problemas. Bueno, para concluir, en este caso, ¿usted ha realizado alguna gestión institucional referente a la infraestructura, una moderna para la educación sanmartiniana? Sí, se tiene algunos avances. Si bien es cierto, el proceso de gestión en nuestra realidad es un proceso muy largo, ya, pero se tiene que empezar. Hasta la actualidad nosotros hemos recurrido a la municipalidad provincial, ¿no? De Lucanas Puquio y se ha dado o se ha culminado la primera fase que es hacer el perfil de una nueva infraestructura de nuestra institución. Luego se tiene que buscar el financiamiento y ese es el proceso más tedioso que en este año estamos pues, pendientes de ello. Esperemos lograr, no sé, acá de un par de añitos, al menos una nueva infraestructura para esta localidad. ¿Qué otro aspecto cree usted que es susceptible e importante de resaltar en lo que respecta a la institución? Aparte de lo que ya hemos hablado. Claro, aparte de lo que ya hemos hablado, tal vez algo que se nos esté escapando.
Bueno, a nivel de la comunidad, creo que tenemos que también aprovechar las fortalezas que hay, ¿no? Las potencialidades que hay en la comunidad de San Martín. Lo digo esto porque en la última actividad, que es la implementación de la banda musical, ellos se han identificado y nos han dado ese apoyo y respaldo, ¿no? Nosotros hemos tenido que salir a todos los negocios o a los miembros de esta comunidad y hemos podido encontrar ese apoyo, ¿no?